La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del edificio corporativo Tecnoméxico en Polanco, Ciudad de México. Eran las 10:47 de la noche cuando Héctor Ramírez pasaba el trapeador por el piso de mármol del vestíbulo principal, moviendo sus manos con la precisión de quien ha perfeccionado el mismo gesto durante 5 años. A sus 38 años, sus manos callosas y su espalda adolorida contaban la historia de un hombre que trabajaba 2 turnos para mantener a su hija de 9 años, Sofía. El uniforme azul marino de conserje le quedaba un poco holgado. Había perdido peso en los últimos meses, saltándose comidas para asegurarse de que Sofía tuviera lo necesario para la escuela. Pero esa noche, mientras escurría el trapeador en el balde amarillo, su mente no estaba en las facturas pendientes ni en la junta de padres del viernes. Estaba pensando en la sonrisa de su hija cuando le había prometido llevarla a Chapultepec el domingo. El sonido del vidrio rompiéndose lo sacó de sus pensamientos. 4 hombres entraron por la puerta lateral de emergencia, sus rostros cubiertos parcialmente con gorras y pañuelos. El más alto, de complexión robusta y tatuajes que le cubrían los brazos, llevaba una palanca de metal. Los otros 3 se dispersaron rápidamente, 2 dirigiéndose hacia las escaleras y 1 quedándose en el vestíbulo. «¿Dónde está la caja fuerte?», gruñó el hombre de los tatuajes, acercándose a Héctor con pasos amenazantes. Héctor sintió cómo su corazón se aceleraba. Levantó las manos, el trapeador aún en su mano derecha. «Piensan que soy un simple conserje asustado», pensó. Y técnicamente eso era lo que se había convertido. Pero hace 10 años, Héctor Ramírez había sido el sargento Ramírez de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, entrenado en combate cuerpo a cuerpo y operaciones de alto riesgo. «No sé de qué hablas, amigo», dijo Héctor manteniendo su voz calmada. «Solo limpio los pisos. No me vengas con mamadas». El hombre avanzó, blandiendo la palanca. «Todos ustedes saben dónde guardan el dinero». En ese momento, uno de los intrusos bajó corriendo las escaleras gritando: «¡La CEO está arriba! ¡Está trabajando tarde!». Héctor sintió cómo algo se encendía dentro de él. Valeria Mendoza, la joven CEO de 34 años que había heredado la empresa de su padre hacía 2 años, estaba en peligro. Él la había visto muchas veces, siempre trabajando hasta tarde, siempre cortés con el personal de limpieza, preguntándole por su hija. Era de las pocas personas en ese edificio que lo trataba como un ser humano. El hombre de los tatuajes sonrió con malicia. «Perfecto. Ella nos dirá dónde está todo». Cuando el grupo se dirigió hacia las escaleras, Héctor tomó su decisión en una fracción de segundo. Años de entrenamiento militar dormido despertaron como un relámpago en sus músculos. «Oigan», llamó con voz firme. Los 4 hombres se voltearon. El trapeador mojado silbó por el aire antes de que pudieran reaccionar. Héctor lo usó como una extensión de su cuerpo, golpeando con precisión quirúrgica. El palo del trapeador impactó en la rodilla del primer hombre, que cayó instantáneamente con un grito de dolor. Sin detenerse, Héctor giró, usando el impulso para conectar el extremo mojado contra el rostro del segundo, cegándolo temporalmente con agua sucia. El hombre de los tatuajes reaccionó, blandiendo la palanca, pero Héctor esquivó con una agilidad que contradecía sus años de trabajo sedentario. Barrió las piernas del atacante con el palo del trapeador, haciéndolo caer pesadamente sobre el mármol. El sonido del impacto resonó por todo el vestíbulo. El 4.º hombre sacó una navaja, sus manos temblando. Héctor pudo ver el miedo en sus ojos. Era joven, probablemente no más de 20 años. El conserje avanzó con movimientos calculados, desarmándolo con una técnica de defensa que había practicado miles de veces años atrás. La navaja cayó al suelo con un tintineo metálico. En menos de 40 segundos, los 4 hombres estaban en el suelo, gimiendo de dolor.
Héctor, respirando pesadamente pero con control, los mantenía vigilados mientras alcanzaba su teléfono para llamar a la policía. Fue entonces cuando escuchó el sonido de tacones bajando las escaleras. Valeria Mendoza apareció en el descansillo, su traje sastre negro impecable a pesar de la hora tardía. Su cabello castaño recogido en un moño profesional, sus ojos verdes abiertos con sorpresa absoluta mientras observaba la escena ante ella. 4 hombres derrotados en el suelo y su conserje de pie, sosteniendo un trapeador como si fuera un arma legendaria. Sus miradas se cruzaron. Héctor vio cómo la confusión se mezclaba con el asombro en el rostro del aceo. Había algo más en sus ojos, algo que él no pudo descifrar en ese momento. Reconocimiento. «Señor Ramírez», su voz salió apenas como un susurro. «¿Qué? ¿Cómo?» Las sirenas de la policía comenzaron a sonar en la distancia, acercándose rápidamente. Héctor bajó el trapeador, volviendo a ser el humilde conserje, aunque ambos sabían que algo fundamental había cambiado en ese momento. «Solo hice mi trabajo, señorita Mendoza», dijo simplemente, su voz ronca por la adrenalina. Proteger las instalaciones. Pero Valeria no dejaba de mirarlo, sus ojos escaneando cada detalle de su postura, la forma en que había controlado la situación, la precisión de sus movimientos. Había algo familiar en esa forma de moverse, algo que le recordaba a alguien de su pasado. Las puertas del edificio se abrieron de golpe cuando la policía irrumpió, pero Valeria Mendoza no apartaba la mirada del hombre que creía conocer solo como el conserje del turno nocturno. En ese momento, una sospecha comenzó a formarse en su mente, una imposibilidad que de alguna manera empezaba a tener sentido. Los oficiales comenzaron a esposar a los intrusos, mientras uno de ellos se acercaba a Héctor para tomar su declaración. Valeria bajó lentamente las escaleras, su mente trabajando a toda velocidad, tratando de conectar piezas de un rompecabezas que apenas comenzaba a vislumbrar. Esa noche, mientras daba su testimonio a la policía y observaba cómo se llevaban a los delincuentes, Valeria Mendoza tomó una decisión. Descubriría quién era realmente Héctor Ramírez, porque un simple conserje no derribaba a 4 hombres armados con un trapeador. Y esos movimientos, esa precisión militar, le recordaban a alguien que su padre solía mencionar con reverencia. Un héroe que había desaparecido hacía años, presumiblemente muerto en una misión clasificada. El sol de la mañana entraba por las amplias ventanas del despacho de Valeria Mendoza en el piso 20. Desde su escritorio de caoba podía ver toda la Ciudad de México extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. El Paseo de la Reforma, los rascacielos de Santa Fe al fondo y el tráfico que ya comenzaba a congestionarse a las 7 de la mañana. Pero sus pensamientos no estaban en la ciudad, sino en el hombre que en ese momento probablemente estaba preparando el desayuno para su hija en algún departamento modesto de la colonia. Valeria había pasado toda la noche investigando. Primero en los archivos de recursos humanos de la empresa, donde encontró un expediente sorprendentemente escueto de Héctor Ramírez, 38 años, viudo, padre soltero, sin antecedentes penales, referencias laborales impecables pero genéricas. Luego había hecho algo que nunca antes había hecho: usar los contactos militares de su difunto padre. Su padre, el general Roberto Mendoza, había sido un hombre de honor y principios. Antes de retirarse y fundar Tecnoméxico, había servido en el ejército durante 30 años. Y había una historia que le contaba cuando era niña sobre un soldado extraordinario que había salvado su unidad en una operación contra el narcotráfico en Michoacán. «El sargento fantasma», le decía, con un brillo de admiración en los ojos. «Héctor Ramírez, el mejor soldado que he conocido, murió como un héroe».
Pero Valeria ahora tenía la fotografía militar en su escritorio, extraída de los archivos clasificados que su contacto en la Secretaría de la Defensa Nacional le había enviado de manera no oficial. Y era él, 10 años más joven, con el cabello más oscuro y sin las arrugas de preocupación alrededor de los ojos, pero inequívocamente él, el sargento Héctor Ramírez, condecorado 3 veces por valor, especialista en operaciones especiales, dado por muerto en una misión en la frontera norte hace 8 años. Su teléfono sonó. Era Claudia, su asistente personal. Señorita Mendoza, el personal de limpieza está llegando para el turno diurno. El señor Ramírez acaba de entrar al edificio. Valeria sintió cómo su corazón se aceleraba. Gracias, Claudia. ¿Puedes pedirle que suba a mi oficina cuando tenga un momento? Dile que necesito agradecerle personalmente por lo de anoche. 15 minutos después, Héctor tocó a su puerta. Todavía llevaba el uniforme de conserje. Sus ojos mostraban la fatiga de alguien que no había dormido lo suficiente. Pero había algo más, una resignación, como si supiera que este momento era inevitable. Adelante, dijo Valeria, su voz profesional pero con un toque de calidez. Héctor entró, manteniéndose cerca de la puerta. Buenos días, señorita Mendoza. Me dijeron que quería verme. Por favor, siéntate, señaló una de las cómodas sillas frente a su escritorio. Héctor dudó, pero finalmente se sentó en el borde de la silla, claramente incómodo. Era un recordatorio de la distancia social que existía entre ellos. Ella, la CEO millonaria educada en el extranjero. Él, el conserje que luchaba por llegar a fin de mes. Primero, quiero agradecerte, comenzó Valeria. Lo que hiciste anoche fue extraordinario. Salvaste la empresa de un robo significativo y posiblemente me salvaste a mí de algo mucho peor. Solo hice lo correcto, respondió Héctor, su voz baja. Un hombre normal no hace lo que tú hiciste. Valeria se inclinó hacia adelante. 4 hombres, Héctor. Los neutralizaste en segundos con un trapeador. Tuve suerte. No. Valeria sacó la fotografía militar y la colocó sobre el escritorio entre ellos. No fue suerte, fue entrenamiento. Entrenamiento militar de élite. Héctor palideció al ver la fotografía. Su mandíbula se tensó, y por un momento Valeria vio no al humilde conserje, sino al soldado que había sido. Había dolor en sus ojos, recuerdos que claramente prefería mantener enterrados. ¿Dónde conseguiste eso?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Mi padre era el general Roberto Mendoza, dijo Valeria suavemente. Él hablaba de ti. Me contaba historias sobre el sargento fantasma, el héroe que salvó a su unidad en Michoacán. El hombre que supuestamente murió hace 8 años. Héctor cerró los ojos. Su respiración se hizo más profunda. Cuando los abrió, había lágrimas contenidas. Su padre era un gran hombre. Lo respetaba profundamente. ¿Qué pasó, Héctor?, preguntó Valeria, su voz llena de compasión genuina. ¿Por qué un héroe de guerra está trabajando como conserje? ¿Por qué todos piensan que estás muerto? El silencio se extendió entre ellos. Afuera, la ciudad continuaba con su ritmo frenético, ajena al momento íntimo que se desarrollaba en esa oficina. Héctor miró por la ventana, su mirada perdida en el horizonte. Porque tenía que morir, dijo finalmente, para que mi hija pudiera vivir. Y entonces comenzó a contar su historia. 8 años atrás, Héctor había sido parte de una operación de alto riesgo contra uno de los cárteles más peligrosos del país. La misión había sido un éxito, pero en el proceso había capturado información que comprometía a oficiales corruptos de alto rango. El cártel puso un precio por su cabeza, 5 millones de pesos, pero peor aún, amenazaron a su familia. Su esposa, Mariana, había estado embarazada de Sofía. Una tarde, mientras Mariana esperaba a Héctor fuera de la base militar, un auto se acercó. Le dispararon 3 veces. Mariana murió, pero los médicos salvaron a Sofía mediante una cesárea de emergencia.
Los doctores me dijeron que mi esposa había resistido morir el tiempo suficiente para que pudieran salvar a nuestra bebé. La voz de Héctor se quebró. Sus últimas palabras fueron que protegiera a nuestra hija, sin importar qué. Valeria sintió las lágrimas correr por sus mejillas. La crudeza del dolor en la voz de Héctor era insoportable. El general Mendoza, su padre, me ayudó, continuó Héctor. Él entendió que mientras yo estuviera vivo oficialmente, mi hija siempre estaría en peligro. Así que organizó mi muerte, un accidente en una operación en la frontera, un cuerpo irreconocible, un funeral militar con honores. Y Héctor Ramírez, el sargento, dejó de existir. Mi padre hizo eso por ti, susurró Valeria, comprendiendo ahora otra dimensión del hombre que había criado. Me dio una nueva identidad, documentos limpios, y me consiguió trabajo aquí, en su empresa. Héctor miró a Valeria directamente. Me dijo que mientras trabajara aquí, él personalmente se aseguraría de que Sofía y yo estuviéramos seguros. Y lo hizo, hasta el día de su muerte hace 2 años. Valeria recordó cómo su padre había insistido en contratar su propio equipo de limpieza, cómo había sido inflexible sobre ciertas contrataciones. Ahora todo tenía sentido. ¿Por qué seguir como conserje?, preguntó. Podrías haber hecho mucho más con tu experiencia. Porque ser invisible es mi mejor protección, explicó Héctor. Un conserje es invisible. Nadie nota a la persona que limpia los pisos, y eso mantiene a Sofía segura. Ella es todo lo que tengo, señorita Mendoza. Es mi mundo entero. Llámame Valeria, por favor. Héctor asintió levemente. Valeria, te pido que mantengas esto en secreto. Por favor, si la información sale, si alguien descubre que sigo vivo... No dirá nada, Héctor. Tienes mi palabra. Valeria fue firme. Pero no puedo permitir que sigas así. Mi padre te protegió, y ahora yo haré lo mismo. Pero de una mejor manera. No necesito caridad, dijo Héctor, su orgullo evidente. No es caridad. Valeria se puso de pie, caminando hacia la ventana. Es justicia. Eres un héroe que ha sacrificado todo por tu país y por tu hija. Mereces más que vivir en las sombras, apenas sobreviviendo. Se dio vuelta para mirarlo. Tengo una propuesta para ti. Pero primero, quiero que conozcas a Sofía. ¿Traerías a tu hija a almorzar este sábado? Hay un lugar especial que quiero mostrarles. Héctor la miró con sospecha y esperanza mezcladas. ¿Por qué harías esto por nosotros? Porque mi padre habría querido que lo hiciera, respondió Valeria simplemente. Y porque es lo correcto. Además, anoche me salvaste. Eso significa algo para mí. Cuando Héctor finalmente aceptó, Valeria sintió que estaba comenzando a saldar una deuda que ni siquiera sabía que tenía con su padre. Pero más que eso, sentía que estaba haciendo algo bueno, algo que podría cambiar la vida de un hombre que lo merecía desesperadamente. Después de que Héctor se fue, Valeria se quedó mirando la fotografía militar sobre su escritorio. El hombre en esa imagen había sacrificado todo, su identidad, su carrera, su vida como la conocía, todo por amor a su hija. Era el tipo de valor que no se encontraba en los campos de batalla, sino en las decisiones silenciosas y dolorosas que tomamos por aquellos que amamos. Y Valeria Mendoza, CEO de Tecnoméxico, decidió que era hora de que Héctor Ramírez dejara de ser invisible. El sábado amaneció con un cielo despejado sobre la Ciudad de México, una rareza en estas fechas. Héctor había pasado la mañana nervioso, revisando por tercera vez la ropa que había elegido para Sofía. Su mejor vestido azul, el que reservaba para ocasiones especiales como la graduación de la primaria o las posadas navideñas. Él mismo se había puesto una camisa que no usaba desde hacía años, planchada con cuidado la noche anterior. «Papi, ¿por qué vamos a almorzar con tu jefa?», preguntó Sofía mientras se ponía sus zapatos. A sus 9 años, era una niña brillante con los ojos oscuros de su madre y la misma sonrisa que iluminaba cualquier habitación.
Es una persona importante que quiere conocerte, mi amor, respondió Héctor, arrodillándose para ayudarla con los cordones. Y creo que te va a caer muy bien. El restaurante que Valeria había elegido estaba en Coyoacán, en una casona colonial convertida en un lugar acogedor con un patio lleno de bugambilias. No era ostentoso, pero era elegante, el tipo de lugar que mostraba buen gusto sin intimidar. Cuando llegaron, Valeria ya estaba allí, vestida de manera casual con unos jeans y una blusa blanca, su cabello suelto por primera vez que Héctor lo veía así. Parecía más joven, más accesible. «Tú debes ser Sofía», dijo Valeria con una sonrisa genuina, arrodillándose para estar al nivel de la niña. «Tu papá me ha contado mucho sobre ti. Me dijo que eres la mejor estudiante de tu clase». Sofía sonrió tímidamente, escondiéndose un poco detrás de su padre. «Bueno, soy buena en matemáticas y en ciencias. Lectura no tanto. ¿Sabes qué? A mí tampoco me gustaba mucho leer cuando tenía tu edad», confesó Valeria. «Pero luego descubrí los libros correctos. ¿Te gustan los animales?» Los ojos de Sofía se iluminaron. «Me encantan. Mi favorito es el ajolote. Papi me llevó al acuario de Chapultepec y vimos uno rosa». Durante el almorzar, Héctor observó maravillado cómo Valeria interactuaba con su hija. No había condescendencia, no había la distancia que esperaba de alguien de su posición. En cambio, Valeria hablaba con Sofía como si fuera una persona completa, escuchando atentamente sus historias sobre la escuela, sus amigas y su sueño de convertirse en veterinaria. «Ser veterinaria es una profesión maravillosa», dijo Valeria. «De hecho, Tecnoméxico trabaja con varias clínicas veterinarias desarrollando software para el manejo de expedientes de mascotas. Quizás algún día tú también trabajes con nosotros». Después del almuerzo, Valeria los llevó a dar un paseo por las calles empedradas de Coyoacán. Compraron helados en una heladería artesanal, y Héctor no pudo evitar sonreír al ver a Sofía tan feliz, riéndose mientras Valeria le contaba historias graciosas sobre su propia infancia. Finalmente, cuando Sofía estaba entretenida mirando a los artistas callejeros en el Jardín Centenario, Valeria tocó el brazo de Héctor suavemente. «Héctor, he estado pensando mucho esta semana», comenzó. «Quiero ofrecerte un puesto en mi empresa. Un puesto real, no como conserje». Héctor sintió cómo su estómago se apretaba. «Valeria, ya hablamos de esto. No puedo arriesgar». «Escúchame primero», lo interrumpió gentilmente. «Quiero que dirijas nuestro nuevo departamento de seguridad corporativa. Pagaría el triple de lo que ganas ahora, con beneficios completos, incluyendo una beca educativa para Sofía. Pero más importante, puedo garantizar tu seguridad y la de tu hija de una manera que va más allá de simplemente esconderse». «¿Cómo?», preguntó Héctor, escéptico pero intrigado. «El cártel que te amenazó hace 8 años ya no existe», explicó Valeria. «Fue desmantelado hace 3 años. Los oficiales corruptos que protegían están muertos o en prisión. He verificado toda la información con mis contactos en la DEA y en la Secretaría de Seguridad. El precio por tu cabeza ya no existe, Héctor. Técnicamente, eres libre». Héctor sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Estás segura?» «Completamente». Valeria sacó una carpeta de su bolso. «Aquí está toda la documentación. Lo verifiqué 3 veces. Ya no hay razón para que sigas escondido». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Héctor. 8 años de vivir con miedo, 8 años de mirar por encima del hombro, de mantener a su hija en una burbuja de protección. Y ahora, la posibilidad de una vida normal. «Pero todavía hay un problema», continuó Valeria. «Oficialmente, estás muerto. Héctor Ramírez, el sargento, tiene un certificado de defunción. Tendríamos que mantener tu identidad civil actual para efectos legales, pero podríamos comenzar el proceso de restauración de tu identidad militar para que puedas recibir tu pensión y tus beneficios de veterano». «Es demasiado», susurró Héctor. «No sé qué decir». «Di que sí».
Valeria sonrió. Di que sí para que Sofía pueda tener el padre que merece, no uno que está escondido todo el tiempo. Di que sí para que puedas volver a vivir, no solo sobrevivir. Héctor miró a su hija, que en ese momento les hacía señas emocionada para que vieran a un mimo. Su pequeña Sofía, que había crecido sin madre, con un padre que trabajaba 2 turnos y que raramente podía ir a sus eventos escolares. Sofía, que merecía todo lo que él pudiera darle. Hay una condición, dijo Héctor finalmente. Dime, sigo trabajando duro, no quiero caridad. Si me das este puesto, lo ganaré. Haré de tu empresa la más segura de toda la ciudad. Valeria extendió su mano. Nunca esperaría menos del sargento Fantasma. Entonces tenemos un trato. Héctor estrechó su mano, sintiéndose como si estuviera cerrando un capítulo de su vida y abriendo uno completamente nuevo. Tenemos un trato. Las siguientes semanas fueron un torbellino de cambios. Héctor comenzó su nuevo puesto, implementando protocolos de seguridad que rápidamente pusieron a Tecnoméxico a la vanguardia en protección corporativa. Su experiencia militar se tradujo perfectamente al mundo corporativo, y pronto otras empresas estaban contactando a Valeria para consultoría de seguridad. Pero los cambios más significativos no fueron profesionales, sino personales. Por primera vez en 8 años, Héctor pudo ir a las juntas escolares de Sofía sin preocuparse de que alguien lo reconociera. Pudo inscribirla en clases de natación los sábados, algo que ella había soñado hacer, pero que él nunca había podido permitirse. Pudo llevarla al cine, a museos, a todos los lugares que antes parecían demasiado arriesgados. Valeria se convirtió en una presencia constante en sus vidas. Al principio, Héctor pensó que era solo generosidad o quizás culpa heredada de su padre, pero con el tiempo vio que era algo más genuino. Valeria realmente disfrutaba su compañía y adoraba a Sofía. Una noche, 3 meses después de su almuerzo en Coyoacán, Héctor trabajaba tarde en su nueva oficina, revisando los planos de seguridad para una expansión de la empresa. Valeria tocó su puerta. ¿Todavía aquí?, preguntó con una sonrisa. ¿Sofía no te extraña en casa? Está con su abuela esta noche, respondió Héctor. Quería terminar esto antes del lunes. Valeria entró y se sentó frente a él. Había algo diferente en su expresión, algo más suave, más vulnerable. Héctor, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Alguna vez piensas en volver a tu vida anterior, a ser soldado? Héctor lo pensó cuidadosamente. A veces extraño la camaradería, el sentido de propósito. Pero no volvería. Esa persona murió hace 8 años, y creo que necesitaba morir. Me permitió convertirme en el padre que Sofía necesitaba. Tu padre habría estado orgulloso de ti, dijo Valeria suavemente. No del soldado, sino del hombre en que te has convertido. Espero que sí, Héctor sonrió. Pero creo que tu padre también estaría orgulloso de ti. Lo que has hecho por nosotros, la forma en que diriges esta empresa con integridad, eso es su legado viviendo en ti. Valeria se sonrojó levemente. ¿Sabes? Mi padre siempre decía que el verdadero honor no está en los galardones o los rangos, sino en las decisiones que tomamos cuando nadie está mirando. Tú demostraste eso, Héctor. Sacrificaste todo por tu hija. Eso es verdadero valor. En ese momento, Héctor comprendió que lo que sentía por Valeria había evolucionado más allá de la gratitud. Había una conexión entre ellos forjada no solo por la intervención del general Mendoza, sino por valores compartidos y un respeto mutuo profundo. Valeria, comenzó, pero se detuvo inseguro. ¿Sí? Ella se inclinó hacia adelante. Gracias por todo, por ver más allá del conserje, por darme una segunda oportunidad, por ser maravillosa con Sofía. Valeria puso su mano sobre la de él. No tienes que agradecerme. Ustedes dos han traído algo a mi vida que no sabía que me faltaba. Propósito, conexión real, una familia. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos. Familia.
Era algo que Héctor había creído que solo serían él y Sofía contra el mundo. Pero ahora, mirando los ojos de Valeria, vio la posibilidad de algo más. 6 meses después, en una pequeña ceremonia en la misma casona de Coyoacán, donde habían almorzado por primera vez, Héctor y Valeria se casaron. Sofía fue la dama de honor, radiante en su vestido rosa, emocionada de finalmente tener la madre que siempre había deseado. Héctor Ramírez, el sargento fantasma que había fingido su muerte para proteger a su hija, había encontrado no solo una nueva vida, sino una nueva familia. Y mientras bailaba con su esposa bajo las luces de las bugambilias, con Sofía riendo a su lado, supo que todos los sacrificios habían valido la pena. Porque al final, el verdadero heroísmo no estaba en los campos de batalla o en derribar a 4 hombres con un trapeador. Estaba en el amor incondicional de un padre, en la compasión de una mujer que vio más allá de un uniforme de conserje, y en la valentía de construir una nueva vida desde las cenizas de la anterior. Y en la Ciudad de México, bajo el cielo estrellado, 3 personas que habían encontrado la redención unos en otros brindaron por el futuro, por las segundas oportunidades y por el poder transformador del amor y la familia.